país de octubre, el país donde siempre está haciéndose tarde, el país donde las colinas son niebla y los ríos neblina, donde el mediodía pasa rápidamente, donde se demoran la oscuridad y el crepúsculo, y la medianoche no se mueve. El país que es principalmente sótanos, subsótanos, carboneras, armarios, altillos y despensas alejadas del sol. El país que habitan gentes de otoño, que solo tienen pensamientos otoñales, gentes que pasan por las aceras desiertas con un sonido de lluvia. Bienvenidos a Marismas del Sueño, soy Omar. Hola, buenas noches, soy Gaby y hoy tenemos nuestras recomendaciones para cuentos de fantasmas que quedan geniales en esta época del año. Entonces, quiero empezar el día de hoy yo para recomendarles varios cuentos de fantasmas buenísimos, la verdad, de la calidad más alta en cuanto a este tipo de literatura. Y quiero comenzar con un hermoso cuento llamado Los Corazones Perdidos, del máximo escritor de cuentos de fantasmas, M.R. James. Los Corazones Perdidos nos habla de un pequeño niño llamado Stephen Elliott que llega a la casa de un pariente. El niño es huérfano y este pariente lo va a acoger. El niño llega bastante, con curiosidad, con una buena disposición, pero algo que le llama la atención es que su pariente, que es tal vez un primo lejano, le pregunta con bastante insistencia qué edad tiene, cuándo va a cumplir años y cosas así. Después de eso, pues parece desentenderse de él. El niño se hace muy amigo del ama de llaves de su primo y a partir de ahí ella le empieza a contar varias historias, de repente así entre sus pláticas, de dos niños que también el pariente llegó a recoger en algún momento, pero han pasado varios años de que esos niños estuvieron ahí y misteriosamente ambas criaturas desaparecen en su respectivo tiempo un día en la noche. A pesar de que parecía que vivían bien y bastante a gusto en la casa, desaparecen furtivamente. Al ser niños realmente de una clase social muy baja, uno es un pequeño vagabundo que va de ciudad en ciudad tocando un instrumento, parece ser un niño italiano, la otra es una niña tal vez de origen gitano, realmente niños que nadie va a preguntar por ellos si llegan a desaparecer. El día que desaparecen, al contrario, no parece el aliviado de su desaparición, este primo de Stephen Elliott, sino que los busca, parece bastante afectado, entonces todo el mundo lo tiene como una gran persona. Sin embargo, el pequeño empieza a experimentar cosas muy extrañas en la casa. Tiene sueños en los cuales despierta enfrente de un cuarto antiguo cerrado, pero que él llega a ver que está abierto, y ahí en una bañera antigua ve los restos de una niña. Después también empieza a tener otra clase de manifestaciones que denotan que hay un rencor muy fuerte hacia tanto su persona, parece ser, como del primo. Entonces estos seres parece que si llegan a hacer daño, destrozan su ropa, hacen grandes marcas en una puerta, y todo nos lleva a una conclusión bastante terrible respecto a qué les pasó a las criaturas que vivían en esa casa y lo que probablemente le pueda pasar al pequeño Stephen Elliott. Un gran cuento, y queda precisamente muy bien para esta época, porque cuando el pequeño los empieza a ver, o más bien cuando llega a la casa de su primo, precisamente es para esta época. Las fechas eran muy importantes, ya que el primo estaba obsesionado con los rituales de los antiguos romanos que habitaron Bretaña. Más bien no Bretaña en cuanto a la parte de Francia, sino más bien la isla británica, es decir, Inglaterra, y pues varios de los rituales que traían con ellos. El siguiente cuento que quiero mencionar, que me parece, a mi parecer, es redundante, pero a mi punto de vista es el mejor cuento de fantasmas que he leído, se llama La Diligencia Fantasmas. La Diligencia Fantasma, una disculpa. Aquí se nos habla de este fenómeno espectral de encontrarse a un vehículo, a una persona en el lugar en el que hubo una tragedia anteriormente. Aquí el protagonista es un joven
que está cazando en una noche invernal, se pierde y por azares del destino llega a una cabaña que parece vacía, pero ahí vive un científico que tuvo que recluirse en ese lugar porque sus teorías no iban con la ciencia que se llevaba en esa época y la comunidad lo expulsa, se burla de él y él tiene que recluirse en este lugar, en esta pequeña cabaña, porque sus estudios son precisamente sobre fantasmas, apariciones, y le dice al muchacho unas cosas muy extrañas como: si estos fenómenos son mentira, ¿por qué en tantas culturas, en tantos momentos, en tantos lugares se saben estas historias, se repiten hasta en lugares donde no hay ninguna afinidad ni geográfica, ni cultural, ni política, ni de ningún tipo? Entonces, digamos como que quiere poner a prueba a este chico. Él pensaba quedarse ahí, pero como es recién casado, siente que su esposa va a estar preocupadísima y creerá que a lo mejor pues murió en esa noche tan helada. Entonces el señor le propone que vaya y tome una vieja diligencia que pasa por un camino que está cercano al mar. Ellos estaban en una parte de la costa, un poco más adentro, pero la diligencia precisamente pasa cerca de la orilla de los acantilados. Un sirviente lo acompaña y ya le dan las instrucciones, le dice que hay una señal y que ahí tiene que estar esperando. Él llega y rapidísimo escucha un ruido de un vehículo que se está acercando, lo ve iluminarse. Él hace inmediatamente la parada, sube, y su sorpresa va a ser mayúscula cuando se da cuenta poco a poco de que esta diligencia no es una diligencia normal, sus compañeros tampoco, y entonces él, por azares del destino, está a punto de revivir una enorme tragedia. Hermoso, hermoso cuento de fantasmas de Amelia B. Edwards. De Amelia B. Edwards, una gran escritora de este subgénero, y el cual, bueno, ambos cuentos los recomiendo de todo corazón porque son geniales los dos. Para esta época están más que maravillosos. Recomiendo estar tranquilo, en un lugar muy a gusto, leyendo estas historias, y les aseguro que un susto muy agradable sí van a pasar. Sí, definitivamente dos cuentos muy recomendables. Quizás como añadir un dato curioso, quizás hecho de poder equivocarme, me parece que Corazones Perdidos junto con El Tesoro del Abad Thomas fueron los primeros cuentos que escribió y leyó M.R. James, de hecho para una noche de Halloween, para estos grupos que tenían en Oxford, donde hacían lecturas o tenían sus charlas. Entonces, pues, obviamente está pensado para la época también. Como siguiente recomendación tenemos Oak de Oakhurst, o Un fantasma enamorado de Vernon Lee. Admiro mucho a M.R. James, me gusta muchísimo M.R. James. También Amelia B. Edwards me parece una escritora muy buena, pero principalmente yo tengo como un cariño, obsesión, no sé, con Vernon Lee, que es una escritora que se puso ese nombre. Originalmente se llamaba Violet Page. Se puso ese nombre en base como un homenaje a su hermano que murió. Entonces, Vernon Lee lo que hace, generalmente en sus historias, hay una obra de arte, y esta obra de arte da pie a contar una historia. En Un fantasma enamorado, un pintor empieza a contar la historia de un cuadro que tiene en su casa, y empieza a decir que era el cuadro de una señora que él fue a pintar, pero dice que no es que la persona del cuadro no es la persona más atractiva, pero que a pesar de eso llama mucho la atención, y empieza a contar una historia muy extraña de que esta señora estaba casada con su primo, pero había una historia oculta detrás, que muchas generaciones antes había habido otra señora de Oxford que se había casado también con su primo, pero que había tenido un amante, y entonces en algún momento, cuando iba a escapar con el amante, terminan matando al amante. Entonces dice, de alguna manera te sugiere que había caído una maldición desde ese momento, y en lo que consistía la maldición era que cuando volviera a ver una señora de Oxford
que fuera otra vez la prima, la familia iba a terminar. Y lo curioso es que te empiezan a insinuar que de repente empiezan a ver una figura en los campos, pero en realidad el cuento nunca te deja claramente si están sucediendo las cosas o si todos están sobreestimulados. Entonces, tanto si es real que el fantasma existe como si es metafórico y en realidad las personas están mal psicológicamente, lo puedes tomar de cualquiera de las dos formas. En realidad no creo que esté cerrado solo a una interpretación. Cualquiera de las dos maneras es genial. O sea, la manera en la que narra Bernoulli me parece maravilloso. Yo creo que, o sea, bueno, principalmente para mí es una escritora que me encanta. Y en realidad este sentido de que no te deja bien, como en la otra vuelta de tuerca o en la vuelta de tuerca de Henry James, que en realidad nunca está claro qué sucede, creo que le añade muchísimo más misterio y lo hace muy agradable el cuento. De hecho, prácticamente es como una novela corta porque es algo larga, pero es muy muy disfrutable. Y creo que, o sea, realmente como narradora y como narradora de cuentos sobrenaturales, creo que Bernoulli era una gran escritora. Y también se notaba lo inmenso que era su conocimiento de todas las cuestiones estéticas del arte en general. Y pues esa sería la tercera recomendación, de Oxhurst o Un fantasma enamorado de Bernoulli. Muy bien, sí es muy interesante, tal vez no sea tan climática como otros autores y bastante detallista, pero en cuanto al manejo estético de la palabra, de los ambientes, su enorme erudición, como mi hermano comenta, en cuanto a el arte italiano, del cual ella era una gran experta, se nota, y quienes sean, la verdad, estetas, que tengan un gran gusto literario para las descripciones, entre otras fases del cuento, les encantará Bernoulli, la verdad, es muy muy recomendable. Otro cuento maravilloso, que una gran favorita en particular que yo sí quiero recomendar, es nuestra gran escritora Amparo Dávila, que creo yo no es una desconocida para los que aman la literatura fantástica y de horror. Ella tiene grandes historias como El huésped, El espejo, entre otras muchas, pero hay un cuento que creo yo que es maravilloso, que es el que voy a recomendar, se llama La casa nueva. En esta historia nos cuentan pues las desventuras de una familia de clase media alta, los cuales poseen una fábrica, un negocio de exportaciones, pero el patriarca de la familia y dueño enferma, tratan por muchos medios de salvar su vida. Sin embargo, pues tiene un cáncer muy agresivo y muere, y las finanzas familiares quedan bastante afectadas. Es una familia que pues sí se ve de una clase alta, pero muy trabajadores todos. La verdad es que tanto la viuda como sus hijos de alguna u otra manera laboran. Ella lleva a cargo pues en sí todo lo que es la administración del lugar, pero sus hijos, sobre todo los mayores, la ayudan. Una de ellas, la más grande, la ayuda en cuanto a la contabilidad, y les explica tanto a sus hermanos como a la chica misma que tienen que abandonar una casa lujosa muy bella en la que viven y buscar pues otra pues más, digamos, más humilde, que vaya de acuerdo a su nuevo estatus de vida, porque pues realmente que de lo que viven, que es la fábrica, quedó bastante dañado con tanto gasto que tuvieron por tratar de salvar a su padre. Entonces, pues realmente ellos hacen este cambio, van a una casa nueva. Es una casa que, a diferencia de la otra, es bastante antigua, pero pues tiene grandes jardines, parece bonita, pero hay algo, un toque de misterio, sobre todo como de tristeza, algo que no los hace sentir muy, muy a gusto, pero pues se tienen que venir y llegan a este lugar. La madre, como toda madre, pues trata de sacar el mejor provecho, les anima, les dice que en esta casa pues van a ser felices, que unos arreglos, que van a traer a su jardinero de siempre. O sea, trata de mantener su ánimo en alto. No son malos muchachos, ni mucho menos, pero
sí están bastante como desanimados de estar en este lugar. Su hija mayor, digamos, más sensible que los demás, empieza pues a tratar de ver la vida como más, pues hacerse la idea de que están en este lugar. Sin embargo, un día que anda corriendo en el jardín, porque se nos dice que es una muchacha muy atlética, que le gusta mucho nadar, hacer ejercicio, se ve que es una muchacha que cuida mucho su físico, no por vanidad, sino por salud. De hecho, corriendo por la casa, porque tenía un jardín bastante grande, empieza a oír que le hablan, le susurran su nombre y le dicen que por favor les ayude. Entonces la muchacha pues primero cree que son sus nervios, está muy asustada, luego cree ver una cara muy extraña en la ventana que da a la biblioteca, y así empieza a ser seguida por algo que nunca sabemos en realidad qué es una voz que la sigue, que le pide ayuda, que la pide que la ayude, y la verdad que la chica está desesperada, no duerme, está muy mal, no quiere salir sola. De hecho, en la mañana trata de salir siempre con su mamá a la fábrica, estar juntas, pero la mamá empieza a verla rara, y platicando con amigas, este cuento yo pienso que estaba ambientado como en los 60s por la forma en que lo narra. De hecho, me recuerda bastante a las películas de Taboada, incluso la forma, lo escuché también en un podcast, y se parece mucho a las películas a la forma en que se narran las películas de Taboada, sobre todo Más negro que la noche o Hasta el viento tiene miedo. Entonces la chica, la mamá, pues al pedirle consejo a amigas, ellas le dicen que probablemente tenga que ir a ver un psiquiatra. El psiquiatra incluso recomienda una internación porque la diagnostica como una esquizofrénica. Entonces pues parece ser que la van a poner en este lugar. La chica, la verdad, es muy amable, muy dócil, pero se ve que está aterrorizada por esto. Nuevos acontecimientos van a suceder en la casa que van a dar un giro de tuerca a esta historia, pero es hermosa, de verdad, es genial. La ambientación, cómo maneja el suspenso, el sentir que hay algo o alguien que los está observando, pero no a todos, sino que se centra en una persona en particular, porque de hecho menciona su nombre cada vez que quiere tener un acercamiento con alguien, pero digamos no dice más, no sabe expresar. Hay también una pequeña caseta donde tienen sus herramientas encerradas, la cual pues también parece que ahí hay algo, porque tanto la chica como la madre llegan a ver como un rostro de una chica ahí en ese lugar. Saben que no hay nadie porque van y buscan, pero no hay nadie, y la misma casa parece que está embrujada y que hay algo ahí que les está pidiendo ayuda, pero no saben exactamente qué es. En cuanto a ambientación, la manera de desarrollar la historia, los personajes que están muy bien construidos, sobre todo el de la hija mayor y el de la madre, creo yo verdaderamente que es una de las mejores opciones. Por favor, tienen que conocer a Amparo Dávila. Si no la conocen, esta sería una de las mejores opciones. Después pueden seguir leyendo su obra y les va a encantar, se los garantizo. Y después tenemos La otra cama de F. Benson. En este caso, en el de La otra cama, pues Benson, que fue un amigo personal de M.R. James, cultivó el estilo de este mismo sobre las historias de fantasmas, es decir, eruditos que viajan a un determinado lugar de Inglaterra, ya sea para jugar golf, para ver ruinas arquitectónicas. Son gente erudita que durante sus vacaciones de verano o de invierno aprovechan para salir o para ir a alguna otra parte, a lo mejor a Suiza, a Escocia, a Suiza sobre todo para aprovechar la nieve y hacer tanto alpinismo como esquí. Entonces un muchacho es el que cuenta la historia y dice que él siempre toma sus vacaciones de invierno para ir a un pequeño hotel de Suiza en donde practica todos estos deportes. Los ingleses son eran en este siglo muy deportistas, les encantaba
practicar diferentes formas de deportes. Entonces él está feliz porque el pequeño lugar está lleno a reventar, pero a él le dejaron una habitación con 2 camas. Entonces pues él se siente feliz porque incluso si hubiera llegado un poquito antes, que ya había hecho su reservación y demás, pero él sabe que si hubiera llegado un poco antes y hubiera llegado a lo mejor alguien con más personas, le hubieran dejado ese lugar en lugar de dárselo a él. Incluso él se siente afortunadísimo porque comenta que ni siquiera le van a cobrar más, le van a cobrar el mismo precio que si fuera una habitación sencilla. Y él está muy contento, él está bastante feliz. Entonces todo parece las mil maravillas, pero empiezan las nevadas, no se puede salir a practicar los deportes que él hace. Sin embargo, encuentra amigos, platican por las noches, hay fiestas, él está muy contento. Pero hay algo que empieza a llamarle la atención. A determinada hora en la noche siempre aparece un camarero, es decir, un mesero, que le lleva una botella de whisky. Y él siempre se sorprende y le dice, es que yo no pedí nada. Y el camarero le dice, es que sí, señor, estoy seguro, pidieron una botella de whisky en este lugar, hasta me dijeron que era urgente y pues yo lo más rápido que pude. Y este señor le dice, no, o sea, solo estoy yo, de hecho hay una cama doble, pero estoy solo y no pedí nada. Entonces esto se repite noche tras noche, noche tras noche. Llega el camarero como a las 11 de la noche con una botella y le dice que se la pidieron muy urgentemente, que la lleva, él le dice que no. Total que pues se empieza a sentir raro, pero dice, pues no vale la pena perder mi alojamiento, aparte de que la nieve los tiene hasta, digamos, un poco ya separados del mundo, un poco incomunicados. Entonces dice, no, pues no, por esto me voy a ir. Pero tampoco quiere regañar al camarero porque cada vez que le dice que no, él parece muy sorprendido. O sea, realmente no es que lo haga a propósito ni lo quiera intimidar, sino que realmente también él parece sorprendido porque está seguro de que alguien le está hablando para llevar esa botella. Pasa el tiempo y un día él ve que alguien entra en su habitación y cree que le va a hacer algo, pero es un hombre al que observa que se para, saca una navaja de afeitar, parece que se va a afeitar y en ese momento pues lo deja de ver. Entonces todas estas cosas van a convergir en algo, un final bastante climático, en el cual pues se nos va a explicar por qué pasan estas cosas tan extrañas, por qué le dieron a él esa habitación en particular, por qué le cobraban menos, por qué esa botella de whisky a esa hora, y todas las cosas empiezan a tomar su lugar. Un cuento de fantasmas tradicional, pero sumamente recomendable para que conozcan a alguien que tiene el estilo de M.R. James, aunque digamos que no tanto llega a ser, digamos, tan prolífico ni tan marcado un estilo así también elaborado como el de M.R. James, pero muy recomendable. De hecho, yo creo que después de James, este autor Benson es de los mejores en cuanto a estilo y en cuanto a forma que se estaba llevando a cabo el cuento de fantasmas en ese momento. Creo que les puede gustar. Es más, si no han leído ningún cuento de fantasmas así como tan tradicional, recomendaría mucho a lo mejor empezar por Benson, después ir por M.R. James y por nuestro querido Sheridan Le Fanu, porque Benson es el más tradicional, creo yo, de los tres. Entonces, a lo mejor si quieren un cuento de fantasmas como tal, con esta aparición extraña, este lugar que parece muy normal, pero que de repente se torna siniestro, yo recomendaría que empezaran por los cuentos de Benson. Está también el de En el Metro, Orugas, Piratas, también se llama otro cuento, La Casa Vacía, entre otros muchos, y creo que les puede llegar a gustar bastante. Sí, bueno, pues Benson, me parece que sus cuentos extraños también como de vampirismo, que no es el momento, pero es muy muy recomendable. Y bueno, también Amparo Dávila, pues creo que ya se ha hablado mucho de Amparo Dávila, pero lo interesante es que no se habla mucho de cuentos como como La Casa Nueva o por ejemplo Espejo o La Casa de las Celosías, que también son cuentos que podrían entrar fácilmente en la literatura de horror y no se les hace mención. Entonces, pues estas recomendaciones también es para que conozcan esto. Y finalmente, para terminar, terminaría con un autor que se llama Amyas Norcott,
con un cuento, bueno, para ponerlos en contexto, él escribe este libro y lo publica en los 20 del siglo XX y poco después muere. Entonces es el único libro que escribió, y el único libro que escribió es un libro de cuentos de fantasmas en su mayoría. Tiene algunos que entrarían más como en el weird fiction, pero es un libro de cuentos de fantasmas muy interesante, y dentro de sus varias narraciones que hay, también por ejemplo Bricket Button, me parece otro cuento muy muy bueno. Hay uno que se llama El diario del señor Mortimer, del que voy a hablar. Habla de un señor que se llama Mortimer y que es de una familia pues que tiene bastantes recursos y tiene una afición por la arqueología. Entonces lo que se está contando es qué ocurrió cuando poco antes de que muriera, y qué hechos podían remarcar y de por qué terminó así. Entonces lo que te va contando es que probablemente en algún momento en su afición de la arqueología se encontró con otra persona y le robó un descubrimiento importante. Entonces lo que ocurre después es que al parecer esta persona termina muriendo y regresa a cobrarle la deuda a este señor Mortimer. Entonces lo interesante del cuento es esta atmósfera de opresión que está sintiendo el protagonista, porque en realidad no puede contarle a nadie, solo te están contando los hechos que ocurrieron, y luego en el diario te cuenta más o menos qué es lo que ocurre, pero en realidad pues no había forma de ayudarlo, y en realidad lo interesante también es este fantasma tan vengativo, que no lo deja en paz por lo que le hizo, en realidad, porque en algún momento se sugiere que se pudo haber arreglado con dinero el asunto, pero que el fantasma, la persona esta a la que le roba este descubrimiento, pues no accede a eso, porque para él no era importante el dinero, a pesar de que no lo tuviera, sino pues poder compartir su descubrimiento como suyo. Entonces pues es muy muy interesante, muy recomendable, y pues esa sería la última recomendación del día, El diario del señor Mortimer, de Amias Norcott. Sí, es muy interesante. De hecho, lo conocimos porque estaban sacando una serie de libros no tan conocidos de autores que tal vez publicaron poco, a lo mejor solamente un libro de cuentos, una novela, y varios de estos autores tenían en común que eran parte del círculo de estudiosos en el cual se movía M.R. James y Edward Benson. Benson obviamente pues es el más conocido y digamos más grande seguidor de M.R. James, pero Norcott junto con otros autores también publicaron, aunque no fueron tan conocidos, y también mucho del estilo de M.R. James, ellos van por ese lado. Entonces, de hecho, a quien le gusta mucho M.R. James podrá encontrar pequeñas pistas de nombres, personajes, lugares que tienen que ver precisamente con las obras, los cuentos de este autor James. Entonces sería muy interesante. De hecho, se me hizo a mí bastante bueno su libro de cuentos de Norcott. Creo que fue una lástima que pues no fuera tan conocido. Yo creo que hubiera podido llegar a equiparar en muchos casos a Benson, que es el más grande seguidor, lo repito, de James. Entonces es muy buena también recomendación para que ustedes lo conozcan y vean de lo que estamos hablando, que es bastante buen autor, y sus cuentos también muy bellos, muy tradicionales, en los cuales se juega bastante bien tanto con el suspenso como con la atmósfera, y con los finales verdaderamente con una vuelta de tuerca muy interesante. Así que estas son nuestras recomendaciones. Deseamos de verdad que los lean. Es maravilloso. Tengan un hermoso otoño. Este es el momento, a lo mejor para muchos, de la lectura, porque encontrarán el clima más adecuado, estar sentados con una buena taza de café, de té, disfrutar su lectura, ya sea en la noche, en la tarde, a la hora que ustedes puedan, pero lean, de verdad, bien lo dice Borges, leer es una de las formas de la felicidad. No se puede obligar a nadie a ser feliz, pero les recomendamos ser felices con estos cuentos.
Sí, definitivamente creo que esas son las palabras adecuadas y pues sí, o sea, realmente creo que la época, da mucho lugar a leer estas magníficas narraciones porque al final de cuentas creo que un buen cuento de fantasmas es totalmente disfrutable para cualquier persona. Y con esto terminamos este capítulo de recomendaciones. Si les interesara que en algún momento habláramos más específicamente de algún autor que mencionamos aquí, pues coméntenoslo y si les interesa suscríbanse. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.